esta clase la volvemos a repetir casi siempre en cirugía, porque no la recuerdan o creo que se les pasa cuando les toca nueva cirugía y no les quedan muy bien los conceptos de cómo es la clasificación como tal de un paciente anestésico o proceso anestesial, que son las clasificaciones ASA, ya, y tampoco de las consideraciones preanestésicas que uno debe tener en el paciente como tal. Hemos hablado anteriormente de que existen ciertos pilares, ¿no?, para poder cumplir una anestesia efectiva, que eran 5, que al menos 3 tienen que quedar bien cuadrados, porque eran los básicos, le llamábamos antes la triada anestésica, ¿no?, que era la analgesia, la sedación y la hipnosis del paciente, ¿no? O sea, aquel que entra a sala, poníamos ejemplo 1 como persona, en el cual no debería yo recordar nada, por eso que debo estar a un nivel hipnótico adecuado, no debo sentir nocicepción intraquirúrgica ni dolor en el postoperatorio. Y tercero, debo de llevar como anestesiólogo una buena sedación hacia mi paciente para que este sea manejable, sea llevadero, sea cómodo poder hacerlo, ¿no? Entonces coordinábamos de que esa triada hoy en día cambió, ahora son 5 pilares y sumábamos 2 más. Justo uno de ellos es el tema de la bulimia, que da un término que utilizamos que es no encharcar a mi paciente. O sea, yo no tengo por qué aportar de más fluido pensando que si le doy más fluido lo voy a tener mejor hidratado, lo voy a tener hemodinámicamente mejor. Pues no es así. Entonces, entre los anestesiólogos utilizamos un término criollo, el cual es no encharques a tu paciente. Hay que conocer muy bien los cuadros de bulimia de estos mismos, ¿ya? Porque va a haber especies, ¿no? A un perro pequeño yo lo voy a tratar como a un gato mediano. Quiere decir, a un perro pequeño todavía mi tasa de fluido me va a hacer quizás tolerarme mejor el encharcamiento que a un gato. A un gato yo le pongo, no sé, 15 ml hora y en 2-3 horas ya tomo una placa y voy a tener ya procesos congestivos a nivel pulmonar. En cambio, en un perro mediano pequeño, quizás esos 10-15 no manifiesten un impacto hemodinámico marcado, no manifiesten esa congestión. Pero si me extrapolo a otras especies, un conejo puede recibir 240 ml hora kill cada 24 horas. Quiere decir que tranquilamente yo en mis procesos, cuando hago, no sé, fisioterapia, nuestras bombas están programadas a 25, 30 ml hora, conejo de 2 kilos. Si eso fuera un gato de 2 kilos y le paso ese fluido, lo estoy encharcando. Me dejo entender cómo varía. Si es por ahí otro pequeño, como un mustel y un murón, ahí sí me tengo que cuidar. Por ejemplo, más o menos lo transpolo como un gato, 1 a 3 ml hora kilo. Un erizo, puedo manejar 2 a 3 ml hora kilo. Aves manejan parámetros totalmente distintos según la especie, según el tamaño y el peso. Entonces, a lo que yo quiero llegar con el tema de cuidado de la bulimia, que es uno de los 5 pilares que les estoy indicando, es que respetemos por favor la cantidad de fluidos que corresponden. En otras partes del mundo, donde se hace medicina de primer mundo, como tal, así se le llama, ¿ya? Por ejemplo, para una VIH efectiva de un paciente ASA1, es una perra sana, fuerte, joven, con análisis ok, como tal en la flor de la vida, que viene para una esterilización profiláctica, ni siquiera se utiliza fluidos de mantenimiento. ¿Por qué tendría que utilizarlos si yo no voy a generar, si se supone que mi cirujano es diestro, es capaz, entonces su sangrado es casi nulo o cero en su técnica quirúrgica, ¿no? Entonces la pérdida de bulimia ahí no debe ser marcada y quizás la compenso con lo que pongo en mis bombas de jeringa, ¿no? Porque para pasar mi remifentanil o mi fentanil tengo que dar algo de volumen, como les explicaba ese día, ¿no? Si el volumen es tan chiquitito y lo voy a poner en una jeringa de 20, se va a quedar en la línea, ¿no? Por eso es que uno le da volumen para que toda la máquina pueda presionar la jeringa y llegue a mi paciente, ¿ya? Pero acá tenemos la bendita costumbre de no, agarramos mi torre de jeringas, ¿no? Mi Fenta o mi Remi, mi Propofol como tal, y encima pongo una línea de mantenimiento, digamos. ¿Por qué le llamamos de mantenimiento? Porque también me puede servir como punto de entrada para una droga de emergencia. Yo no voy a desarmar la bomba de jeringas, vaciar todo, poner la adrenalina, diluirla, programarla, ¿cuánto tiempo pierdo? Pero eso lo puedo compensar poniendo una otra vía, cosa que aquí conecto todas mis líneas de jeringa o de infusión y dejo esta vía como la vía de emergencia. Cualquier cosita, adrenalina de manera directa, atropina de manera directa, un reversor de manera directa y así ya no necesito por qué tener una línea de mantenimiento.
Sin embargo, en el caso de ustedes, o cuando llevan cirugía, los alumnos no tienen la destreza porque tiene el cirujano, ¿no? Entonces, en cirugía normalmente, por ejemplo, se les suelta un punto de ovario, sangra, se desesperan, corren como locos. Entonces, por ese motivo es que en ellos, o cuando ustedes llevan cirugía, sí utilizamos una línea de mantenimiento. Para que cuando ahora la siguiente semana, creo, hablamos de fisioterapia, les explique algo, si no sé si por ahí alguien sabe algo de cuánto es el volumen de terapia de shock para un perro por hipovolemia y para un gato por hipovolemia. ¿Les han enseñado en bases, en alguna de sus materias? Nada de eso, ya hay volúmenes marcados que pasamos a flujo. Por ejemplo, perro 90 ml cuando tengo justamente una hipovolemia por sangrado, ¿no? Por eso es que sí debes tener ya tu línea lista y programada para luego flushing, va, bombardeo de fluido. Ahora, hablando del tema de encharcamiento de sus pacientes, tengo un gato anémico. ¿Ustedes creen que porque está anémico, está algo deshidratado, conviene mandar fluidos bastante marcados? ¿Qué va a pasar a nivel de la hemodinamia si ya tiene anemia? ¿Se acuerdan de los conceptos soluto-solvente, verdad? En este caso el solvente sería plasma y los demás líquidos, y el soluto sería las células. Entonces, en criterio, si yo ya tengo un gato con grado de anemia, ¿convendría meter mayor cantidad de fluido aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Una hemodilución? ¿No? Entonces, el poco aporte que normalmente hace un glóbulo rojo, ¿cuáles son las dos cosas que normalmente va a transportar hacia los órganos principales? Ya dijeron uno. ¿Y el otro? ¿O para qué sirve? ¿Qué transporta aparte de eso? Proteínas plasmáticas y nutrientes. ¿Ya? Entonces, un glóbulo rojo normalmente va a ser siempre eso, nutrientes y oxígeno. Si lo diluyo como tal, si ya tengo un cuadro de disminución por la anemia, entonces el aporte de estos a los órganos principales como el cerebro, el corazón o el hígado como tal, va a ser menor. Entonces ahí es donde vienen o empiezan las complicaciones. ¿Ya? Es por eso que jamás un paciente anémico va a ser un ASA 1, nunca. ¿No? Ya tenemos una patología preexistente. Ya pasa a ser el ASA 2. Encima está con o vamos a intervenir en una cistotomía porque tiene cálculos que están generando una obstrucción parcial. Ya tenemos dos mecanismos de los cuales se está generando complicaciones. Ese jamás va a ser esa perra que les decía ASA 1, joven, fuerte, sana en análisis, que entra por una profilaxis de rutina, ¿no? Ven la marcada diferencia. Y si uno no aprende a tener esas consideraciones en la anestesia, es donde cometemos los errores, donde empiezan las complicaciones. ¿Ya? Bueno, esa es una noticia, ¿no? Por ahí que salió en American Noticias, como tal, de que decían de que el veterinario calculó como le enseñaba al doctor Nielsen en una anestesia. Se mueve, otro bolo, pues, no, pero 0,4 son su cálculo, ya ponle 0,6, a ver si con eso mejora, ¿no? O sea, ese es algo que hoy en día, pues, no podemos tolerar. E incluso todavía menciona de que por ahí el colega entra en ropa de playa a la sala de cirugía. Aquí en Perú tengo un colega, no voy a decir nombre, pues, ¿no? Pero tengo un colega que me encanta la forma de no perderle miedo, por así decirle, a... Ustedes saben que hoy en día las redes sociales o te destruyen o te elevan, ¿verdad? Y él entra bien, ¿qué tal buen día? Él entra bien, acá con su vivirí, no usa campo, solamente ni siquiera guante estéril, y aquí la perra, que hemos hecho un paladar elongado, ves la mesa, papel periódico es lo que pone debajo. O sea, doctores, tenemos que tener algo presente, no seamos chancheros, ¿ya? No tengo nada contra los que quieran serlo, pero, o sea, no podamos vender o pretender vender alguna, porque eso sí yo lo considero una mala praxis, pero tiene tanta suerte este hombre que yo no veo denuncias, yo no veo, no sé si se le mueren los bichos, lo empatará muy bien, no lo sé. Pero a mí particularmente postear algo así, quizás por la trayectoria o por lo que me conoce, sería destruirme a nivel de redes sociales, ¿no? O sea, traten de que si van a poner fotos, pues las normas mínimas de asepsia, siempre un mandilón, siempre un campo, pañales para tratar de al menos, ¿no? ¿Cómo se les ocurre tener un braquicéfalo? Aquí en realidad lo que acabo de hacer un paladar elongado, lo corto con las pitas, ni siquiera, o sea, cobrando lo que cobra, ni siquiera tener una mesa odontológica para poder hacerlo más tanto eficiente su trabajo, porque ¿qué es eso de cobrar una pita entre los caninos y tener así amarrado dos torres? O sea, una mesa odontológica no pasa de 600, 700 soles. Una de esas cirugías se cobra como 2.000.
Entonces, ¿en qué momento decido invertir a lo que quiero llegar? Teniendo la capacidad, manejar una forma un rato. O sea, si tienes para eso, tienes tranquilamente para poder, no me entiendes, ahí el top cuánto cuesta una Ford Raptor, ¿no? Entonces, a eso voy, por favor, traten de cada día pulirse. Uno como veterinario junior, por así decirlo, cuando emprendo, no sé, voy a emprender mi negocio, solo empieza de menos a más. Pero a lo que quiero llegar es que invertir en materiales, invertir en equipos, es un innegociable. ¿Ya? O sea, métanse eso en la cabeza. Suprímanse, pues, no sé, el viaje a un lugar, en vez de invertir en sus equipos. Se lo va a agradecer, tiene retorno a lo que quiero llegar. O sea, uno no invierte en gasto, eso te da retorno. Porque aquel cliente que por ahí vea, cuando te averigua y ve, no, mira, maneja sus salas así, tiene su ciatípica, tiene sus bombas, sus equipos, sus máquinas, dice lo bien que trabaja, no es tu carta de presentación a lo que quiero llegar. ¿Ya? Entonces, por favor, no cometan los errores que nosotros ya hemos cometido, ¿no? Porque quizás la calidad de educación en ese tiempo no era la misma a la que ustedes llevan. Así que, por favor, no sean tacaños, inviertan en equipos, en infraestructura, en capacitarse, que es lo más importante. ¿Ya? Siempre la capacitación es básica, es la mejor inversión, doctores. Vamos a hablar de la introducción, luego las técnicas de valoración preanestésica, los riesgos anestésicos y quirúrgicos que pueden haber, diferenciaciones de lo que podría ser morbilidad y mortalidad anestésica, valoración preanestésica de mi paciente y el manejo primario del paciente para la anestesia. Esos son los temas que vamos a tocar hoy día. ¿Ya? Siempre creo que les dije que para mí eso es un concepto básico, o sea, siempre tenemos que tener presente que nosotros como anestesiólogos intoxicamos a nuestros pacientes para ponerlos en un plano adecuado, profundo para el proceso que vayamos a realizar, pero esta intoxicación farmacológica es controlada, ¿ya? Puede ser reversible en algunos casos, tal. O teniendo esas consideraciones en la cual yo entiendo la farmacodinámica y la farmacocinética de la droga en particular, y de esa forma yo puedo adelantarme a saber qué complicación se podría generar y si la tengo presente, cómo corregirla. Ya es algo también importante, ¿no? Por eso les decía que siempre los efectos positivos y negativos de cada droga, aquel que empieza a meterse en esta área, las tiene que tener bien claras para saber actuar al momento. Les dije en la clase pasada, un paro cardíaco no se genera así, te va avisando. Allá que uno como anestesiólogo diga, uy, no, paro fulminante, ese es el motivo de muerte, señor, de su mascota, ¿no? Es el floro que normalmente metemos, pero en realidad el 70% del error viene por error humano. De esa mortalidad, el 70% es error humano. Solamente un 30% se atribuye a algún mal manejo de equipos, no sé, temas de drogas, dosis, que está pasada, qué sé yo, ¿ya? Entonces, tenemos presente que la anestesia es un proceso de intoxicación farmacológica controlada. Nosotros la controlamos y hay veces en que la podemos revertir, ¿ya? Lo que les había hablado en un inicio, ¿no? De que tenemos 3 pilares, que era la analgesia, la relajación, o sea, la inconsciencia, ¿no? Y que hoy en día la intoxicación con droga, el cuidado del sistema neurovegetativo y la bulimia son importantes, por favor, siempre controlarlas, ¿ya? Beneficios de la anestesia, ¿no? El primer punto, reducir el estrés del paciente. Para algunas especies todavía sigue siendo mucho más importante que cualquier otro, ¿ya? En el caso de perros y gatos, bueno, la ansiedad no va a ser algo importante, algo marcado, que me complique tanto, pero un gato ya estresado, ¿no? Todo el mundo ha visto un gato que ya se estresó, ese que ya se hizo el movimiento de la cola, pupilas dilatadas, y reacciona o puede meterse manotazos o ponerse las cosas mucho más complicadas, ¿verdad? Junto con ello viene la famosa liberación de catecolaminas, ¿no? Que si bien en el perro va a manifestarse con quizás jaleo, salivación, ansiedad, liberación de catecolaminas en un gato es lo que menos por ahí quisiera, ¿no? Sabemos que la enzima, o es una enzima que normalmente se atribuye al estrés. Esta enzima también normalmente puede viajar a sangre, generar procesos a nivel cardíaco, como microinfartos que sumados pueden llegar a la parada cardiorrespiratoria. ¿Ya? No lo ves, sinceramente es muy raro que se observe, a menos que no sé, lo ves estresado y
ese colega seguiría peleándose, ahorcándolo, yo qué sé, ¿ya? Pero sin embargo va a haber otras especies, como el conejito, las aves, que esa liberación de catecolaminas no se manifiesta de forma clínica. Y ese es el tipo de conejo que cuando están peleando en la mesa para la radiografía, de un momento a otro, ¡pin!, se estiró, cabeza hacia arriba, patas adelante, ese conejo ya, chao, ¿no? Y se muere así rapidísimo. Es ese tipo de cocuy que si en algún momento, o cobayo, en algún momento van a manejar en producción, justamente cuando les toque producción, se van a dar cuenta que va a haber una hembra en el último tercio de gestación, que yo me pongo a manipularla, genero liberación de catecolaminas y paro cardíaco, en un ratito, o hasta incluso aborto por estrés, ¿ya? Entonces, esas especies, y qué decir de las aves, ¿no? Hay veces toca, ¿no? De que doctor, yo vengo de usted porque la otra vez donde fui me dijeron que tendrían aves, le pusieron los inyectables y se murieron. Se murió ahí mismo. No se murió por inyectable, posiblemente se murió por un mal manejo justamente del paciente. ¿Ya? Porque las aves son todo un arte en la contención física. Así que hay que tener todas esas consideraciones siempre, ¿ya, doctores? Un paciente que tenga una buena MPA bien marcada va a facilitar el abordaje del mismo, ¿no? Voy a poder manipularlo, voy a poder tomar placas, voy a poder pasar ecógrafo para hacer un ecofaz torácico, por ejemplo, voy a poder hacer una tricotomía, voy a poder poner una vía de forma más cómoda, eficiente, que lo tenga totalmente despierto, ¿no? Sabemos que también una MPA marcada, bien realizada, que por ahí tenga una premedicación analgésica, va a mejorar mucho el dolor pre, la nocicepción trans y el dolor postoperatorio, ¿ya? Mayor seguridad en los procedimientos clínicos, diagnósticos y quirúrgicos, por supuesto, ¿no? Si yo monitorizo en mayor amplitud a mi paciente, tengo datos que recopilar y de esa forma puedo prevenir complicaciones. Nadie está exhorto, doctores, de que se generen, o sea, les comento, ¿no? O sea, siempre están por ahí presentes las complicaciones como tal, ya nadie se libra de eso. Entonces es algo que es como que compras, no sé, o te metes a la anestesia sabiendo que también vas a tener esos momentos, no amargos, no sí amargos, ¿no? Porque son donde te ponen el temple, tu determinación, tu conocimiento a prueba. Porque de verdad, la diferencia de salir de esa complicación, yo creo que se basa en estos tres que he mencionado, ¿no? La experiencia propia o las famosas horas, así como en los pilotos decimos horas vuelo, ¿no? Cada piloto, mientras mayor hora vuelo, estamos hablando de mayor experiencia. Igualito, mientras más anestesias hagas, ¿no? Normalmente te vas dando cuenta de ciertas cositas que al inicio te cuesta, pero luego la resolución es más rápida, ¿verdad? El conocimiento también es un innegociable por ahí, ya, así que tengan presente eso. Es importante, por ejemplo, aquí este PUC tiene el canógrafo, encima tiene un detector de apnea que pita cada vez que el animal exhala. Suena cada vez que el animal exhala. Antes de que tengamos disposición así a libre albedrío ya de un canógrafo, porque antes no era tan fácil conseguirlos o tenerlos. ¿Ya? Este era el salvavidas, por así decirlo. O los colegas, porque hay colegas que quizás cuando vayan a rotar a clínicas arman el protocolo y están operando y mirando su monitor o diciendo, oye, pasa esto, o sea, trata de hacer de eso, no debemos hacer eso, no deberíamos hacer eso, ¿no? No puedes dividir tu cerebro en dos cosas, monitorización y seguir operando, eso está mal. Pero lamentablemente me van a dar la razón cuando roten en clínicas y van a ver que hay colegas que hacen eso. Cuando les va bien, no se les muere, genial por ellos, ¿no? Pero justamente tuvo mucha popularidad por eso, porque así escuchaban de que, está respirando, pues. Pero estar respirando es estar hemodinámicamente bien, estar, no sé, con frecuencia, capnografía, temperatura, presión bien, ¿no? La respiración no va a ser un indicativo de estos signos, ¿verdad? Pero hoy en día lo sumamos a la capnografía como para tener otro dato más de importancia. Lo malo es que cuando ustedes avanzan en el tema anestésico se van a dar cuenta de lo que se llama espacio muerto y la repercusión del espacio muerto en el paciente. Por eso existen pues circuitos de todos los índoles según los tamaños del paciente. Por eso el doctor Nielsen crea su famoso circuito hechizo para una ratita, un canario, un pigüichito o cosas muy chiquititas, porque si hubiera mucho espacio muerto, no hay lavado de CO2, me retiene gases a ese nivel de toda esa tubería larga y eso va a complicar a los bichos chiquititos.
Y en los braquicéfalos, o sea, como este es un sistema Jackson-Rhys o es un Baraka modificado, ¿no? Que son los sistemas abiertos que se utilizan para perros pequeños. Es lo que o sea, no voy a poder utilizar el mismo sistema de tubos donde pasa la anestesia para un gran anestesia, no podríamos. Ya eso es algo que también más adelante vamos a conversarlo, hablarlo bien amplio, ¿ya? Pero hay que recordar que esa L, un bicho chiquito, representa un espacio muerto marcado. Entonces yo digo, si tengo capnografía, ya no es válido. ¿Por qué? Porque el capnógrafo, aparte de darme el número de capnografía que tengo, si está hipercápnico, normocápnico o hipocápnico, también tiene un dato al costado donde están unos pulmoncitos y te dice la frecuencia respiratoria. Y es más, es tan alucinante que cada ventilación el pulmoncito hace esto. Aparte del número, tienes ahí el movimiento. Y vienen algunos con sonido. Este chino de aquí de RWD incluso viene con Bluetooth. Entonces puedes monitorizar, ni siquiera tienes que estar viendo la pantalla, lo ves de tu celular. Es lo bonito. Normalmente se usa para los tags, las resonancias, cosa que tienes todo un multiparámetro con Bluetooth, es básico, porque tú no puedes ingresar ya dentro del equipo, pues estás con la pantalla dividida y estás viendo todo desde acá. Y echándole una vela al santo en vez de que tu sedación sea efectiva, no se mueva y no pasemos ese umbral en el cual me pueda generar apnea, bradicardia, más bien esté hemodinámicamente bien, respire solito en espontánea, porque se quede quietecito, sedado, como tú quieres. Eso es lo que la expectativa de lo que deseas, ¿no? Requerimientos mínimos para la anestesia. Vamos a tener una adecuada evaluación preanestésica. O sea, ¿qué quiere decir? Mi examen clínico debe ser pulcro, ¿no? Debe ser correcto. Ya no debo escapar ningún detalle. Revisar lo más así peque de que qué exagerado. No debe ser así. Debo estar ahí lo más mínimo en poder dar algún dato. Hay una doctora en ecografía que dice que busque encuentra. Ella hace, por ejemplo, mucha abdominal, pero siempre le mete algo al tórax. Y hay veces nos toca pues líneas B, o sea, líneas A, perdón, como tal, entonces el paciente posiblemente ha sido candidato de alguna neumonía o proceso respiratorio anterior. A veces encontramos líquido en pericardio, que no se manifiesta de forma clínica. Por eso dicen, ¿no? Que busquen encuentra. Igualito, en mi examen clínico tengo que hacerlo lo más extenso posible. Si ven ahí a la doctora Fiorella ascoltando ese galgo, un estetoscopio, ¿qué indicativos de patología cardíaca me podría brindar? Uno y el otro se llama arritmias, exacto. Son las dos cosas más habituales que vas a encontrar, ¿no? Y de ahí ya tomarás determinaciones a seguir el protocolo, una placa, luego un ecocardio, no está de más, ¿verdad? Disponibilidad de fármacos que se usan en anestesia y analgesia. Con los alumnos de cirugía les decía, no me vayan a inventar protocolos o planes anestésicos con drogas que quizás en su vida han visto. Vienen a la clase del martes, vienen, doctor, este es mi protocolo. Era un protocolo con drogas que no utilizan. Etomidata para inducción, cuando acá no usamos etomidata. Normalmente utilizamos propofol, porque es lo que hay, ¿no? Como tal. Metadona como una en la premedicación, cuando ni yo tengo metadona acá a la mano, ¿no? Entonces, manejen las drogas que más o menos ustedes por ahí empiezan a hacer sus pininos y las conocen, las más comunes, las que mayor información va a tener usted quizá, doctora, en disposición en internet o no, como tal, para tener así un plan, o quizás ya yo me haya basado viendo, mira, lo que pasa es que en el lugar donde yo practico va a estar el anestesiólogo y mira, veo por ahí que usa esto, le va como, entonces puedo replicar según la experiencia del otro colega. Pero meterme a usar algo que nunca en mi vida lo he probado, es como que es riesgoso, ¿no? Considero yo que es riesgoso. Bueno, ya habíamos hablado que el conocimiento, cómo funciona el uso de los fármacos es algo que debemos tenerlo de la mano, ¿no? Área adecuada de trabajo. Pues lamentablemente cuando me tocaba, porque ahora ya no hago mucho servicio externo, cuando me tocaba hacer el servicio externo me ha tocado pues desde llegar a la clínica con aire acondicionado, zona gris, zona blanca, pues algo contaminado, me daban una mesa para preparar a mi paciente, tengo una mesa de mayo para poder colocar mis cosas, me faltaba una mesa para los equipos como tal de anestesia, todo, ¿no? Como también me ha tocado operar en un espacio de 1,5 metros por 2, todo de en pleno verano y sin ninguna facilidad. Tengo que utilizar el maletín de la máquina para montarlo encima, ¿no? Entonces, el que en algún momento se va a dedicar a hacer servicio rodante tiene que encontrarse con esas dos realidades, ¿no? Tener todo muy bonito, como también tener limitaciones, ¿no? No sé, a veces me ha tocado pedir todo, tendrá esparadrapo, me traen la cinta esa blanca.
¿no? O doctor, tendrá una boca porque justo esa medida no la tengo acá en la maleta. Luego acá usamos a mariposa para flioterapia, sí, no sé, pues, no, nos tenemos que tratar de acondicionar. Siempre también es importante hacer el famoso checklist de todo lo que tengo que utilizar para mi paciente, ¿no? Si aquí vemos como tal, para aseguramiento de vía aérea, el anaquel de drogas, para los fluidos, síntesis para drapos, abocas de todos los índoles o tamaños, según la necesidad del paciente que yo voy a requerir. O sea, tengo que tener todo listo para recién meterme a hacer algo. No se me va a ocurrir premedicar, inducir a mi paciente con propofol y luego ir, ¿qué medida de tú? Me dijo la fórmula del doctor, un ratito, ya voy a calcular. El peso más entre 4 más 2, luego voy a ir a buscar en el tupper, no lo han movido, el de limpieza lo puso en otro lado. No podríamos tratar de hacer eso cuando ya induciste a tu paciente, ya lo induciste a la apnea para poder incubarlo. Pierdes tiempo, que puede ser complicado después. ¿Ya? Entonces, es importante tener un checklist como tal. Y una monitorización adecuada del paciente también. Tenemos algo, doctores, que se llama monitorización invasiva y no invasiva. ¿Ya? La invasiva va a ser todo lo que utilices, ese maruño de cables, objetos que puedas utilizar para poder medir la monitorización en un paciente. Por ejemplo, un ejemplo de algo que utilices habitualmente para poder medir signos en un paciente. A ver usted, doctora, no me secciones. Hay una máquina que frecuencia el BAM y Muy bien, eso es invasivo. Cocodrilo, ¿no? La lengua para la saturación, los ECG, como dices, para la frecuencia cardíaca, el manguito externo, que es una medición de presión arterial no invasiva, como tal. Y si yo pregunto, o si por ahora justo ese día se fue la luz y no cargué mi multiparámetro, ¿me quedo sin el aire, me desespero, o voy a tener otros medios por el cuales no invasivos, por el cuales yo voy a poder tener algo de monitorización en mi paciente? Ya, muy bien. Uno. Pulso, mano. Tiempo llenado papilar, puedo abrir tranquilamente, ¿no? Condición de pupila, ¿no? Miótica, midriática, rotada ventromedial, eso no me va a indicar grados de profundidad, ¿no? Un paciente, por ejemplo, estable, es el que tiene una pupila en miosis céntrica, como tal, como me está indicando que tengo un grado de inconsciencia. Un paciente totalmente dilatado, ya incluso con rotación ventromedial, donde yo no utilizaba una droga que tenga que dilatar esa pupila, me está hablando de profundidad, asustarme en ese caso, ¿no? O decir, oye, ojo, reajusto mis dosis, o veo qué hago, ¿ya? Entonces, lo que quiero llegar, que cuando ustedes hagan las MPA de sus pacientes, antes de que coloquen todos sus cablecitos y todo, quizás el doctor dicen, va a llegar respiraciones minutos, doctor, respiraciones cada segundo. Doctor, pulso fuerte y rítmico. Doctor, tiempo de llenado capilar óptimo. Doctor, pupila adecuada. Esas son las respuestas que yo quiero encontrar o que me las digan así cuando me pase, porque voy a rotar por muchas mesas, pues, ¿no? Son dos o tres grupos, creo. Entonces, tengo que estar aquí, tengo que estar allá. Entonces, esos datos, ¿no? Y no agarrar, como me pasa en cirugía, estoy renegando ahora, es que digo, ¿cuántas respiraciones segundo? Un ratito, doctor, y me está sacando el estetoscopio. Si la respiración eso no la puede ver, la respiración 101, una segunda, doctor, una segunda. También sirve esto porque un paciente profundo te va a respirar, pues, una respiración cada 4 o cada 5 segundos. Ese es un profundo. Ese que te respira unos segundos es todavía superficial, te cómodo, estoy tranquilo, está ventilando en espontánea, por así decirlo, ¿no? Ya, así que ojo a eso, por favor. Cuando ya toque práctica, yo normalmente hago esas preguntas. ¿Y quién tiene que ir? O sea, antes que me acerque, divídanse funciones. Si son 4 o 5, pues uno, yo les digo a lo de cirugía. Uno, capacidad ventilatoria. Otro, estetoscopio en corazón. Otro, me va monitorizando mucosas, pupila. Me deja entender. O sea, si son tantos, eso yo lo hago yo solo. Otro punto que también siempre les digo, son muchos, divídanse funciones. Uno se hace el checklist de la máquina y los fluidos, otro se va a encargar netamente de la intubación, entonces para eso calculará su inducción, otro se encargará de colocar los cables, me dejo entender, otro se va a estar pegado al monitor ventilando, ¿no? Entonces dividan funciones, porque yo les digo, lo que normalmente
lo hacen en promedio en clase a clase, o cuando ya les toca su práctica y a ustedes se les da como que 1 hora 20 para que puedan hacer ese proceso de hacer examen clínico, poner vía, MPA, inducción, tubo, volteo, y cuando da tu cable y se te da la modificación, yo lo hago en 15 minutos. Entonces, y ustedes son 4 cabezas, yo soy uno. Me dejo entender, o sea, no hay excusa para decir, no doctor, es que me faltó tiempo para poder hacer todo el proceso. No, ya, porque van a ver, por ejemplo, la semana pasada, la siguiente semana de cirugía me toca la demostrativa. Esta semana anterior ellos han hecho todo y he estado ahí todavía guiando, cambiando una cosa, oye, tu volumen, tu fluido, cómo ventilas, cómo va la posición de los cocodrilos. Ellos ya le han llevado anestesia, se supone que ya lo tienen bien cuadrado, ¿no? Y les he dicho, ahora me vas a ver la siguiente semana que todo lo que te he dicho en 15 minutos, y si no, te invito al almuerzo, pues, ¿no? Así que por favor, deleguen funciones, aprendan a trabajar. Quien la que sea, no sé, muy nerviosa, mándenle la función que no la ponga tan no sé, exaltada en ese sentido, ¿no? Mándela a ventilar, a que mire su multiparámetro. Quien sea muy diestra por ahí con las manos, no, yo creo que sí, mi tubo. Que sea. La que canaliza vías, ya vayan seleccionando aquí para que en los exámenes, normalmente yo sí doy la facilidad, al menos de que ustedes elijan qué función van a cumplir cada uno. Por ejemplo, si fuera un grupo y la doctora no sabe poner vía para nada, sería creo abusivo yo haber visto eso y decir, ya tu vía. Yo no quiero condenar a los demás, pues, ¿ya? Pero, por favor, ahí vayan determinando eso, ¿ya? Dentro de la valoración o técnicas de valoración pronóstica hay que tener 2 cosas presentes. La evaluación ya sea en anestesiólogo y todo lo que explique, y también la consulta quirúrgica, ¿no? Porque es importante mencionarle como el cirujano, al propietario, cuál va a ser la técnica más adecuada para su paciente, cuáles son los beneficios de optar por esa técnica y también cuáles son las posibles complicaciones que se podrían generar, ¿no? Es importante que el propietario esté empapado, enterado justamente de esto. Así la sinergia entre cirujano y anestesiólogo para el beneficio del paciente va a ser lo mejor, ¿no? Podemos tener estrés quirúrgico como estrés metabólico anestésico. Cuando por ahí yo uso drogas que no debería haber utilizado por mi caso, no, a este sí le voy a poner un alfa, porque está fregado de riñón y el hígado, pero yo le quiero poner un alfa porque yo quiero. A eso me refiero con complicaciones que podríamos generar. Y en el caso de las quirúrgicas, ¿cuál es la principal complicación que se puede generar en cirugías abdominales? ¿Cuál es lo más común que ocurre? Que ya les he dicho que en cirugía se desesperan, corriendo como loquitos. La hemorragia, exacto. Porque tú haces una esplenectomía, hay compromiso de arterias, venas importantes. Haces una OVH, si te toca un perro anguloso de ovarios y de ligamento cortito y bien profundo, ay, vas a sufrir. El que no tiene destreza va a sufrir, va a llorar, ¿no? Una enterectomía, bueno, por ahí los vasos que irrigan, si por ahora no acá los clampo bien en la zona donde voy a retirar ese pedazo de intestino, puede tener hemorragia. Si incluso no afronto bien, eso va a terminar en 48 horas en un fracaso de puntos y una sepsis por el contenido del lumen intestinal que está derramándose en todo el abdomen. Hago una hernia diafragmática, si por A o B mi cirujano no tiene mucha destreza y tengo adherencias ya de los órganos que habitualmente van, hígado, por ahí intestino, como tal, estímulo de vago, ¡boom!, como este parámetro todo se altera y el anestesiólogo, yo la verdad en esa parte es demasiado, porque estoy atrás como un papá diciéndole al cirujano, cuidado, despacito, tranquilo, despacito, porque no me conviene un estímulo vagal. Muchas veces el dejar todo hace que ese estímulo se revierta, pero hay veces en que se queda instaurado y vienen esas radicardias de que el bicho andaba en 90 respiraciones minutos muy bonito y de un número 35, 30. Y a veces no es respondedor, estoy de colores, la presión arterial se me baja, la empieza a desaturar porque la precarga disminuye. ¿Te das cuenta que todo tiene relación? Y si empieza a haber una falla, todo lo demás empieza a irse abajo también. Por eso que rapidito me doy cuenta cuando por ahí me está siendo muy grosero en su manejo. También esto pasa en las esplenectomías, es otro de las cirugías habituales donde normalmente la estimulación vagal puede estar presente. Más ahorita no me acuerdo el nombre de la arteria, pero hay una que ligan que también tiene cierta irrigación hacia el borde del estómago. Entonces, esa es la que más me preocupa que las otras. Cuando llega ahí es donde le digo, despacito,
tranquilo, no me estimules demasiado porque me puedes complicar, ¿ya? Lo que les decía, ¿no? Ya sea en nuestros procedimientos, si hablo del anestesiólogo, aquel que por ejemplo tiene un PAP y le pone un circuito en Y grandote, ¿no? ¿Cuánto espacio muerto residual me va a generar retención de CO2? La retención de CO2 o la elevación de o la hipercapnia, que es el término que se utiliza cuando hay mucho CO2 medido por el capnógrafo, nunca va a ser bueno. Entonces, más de una hora, acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, ¿es bueno una acidosis metabólica en el paciente? No. El manejo UCI es bien complejo. ¿Para qué llegar a esto? Porque hay que terminar complicándonos la vida, ¿no? La presencia de un traqueotubo no adecuado es otra complicación, por ejemplo. Tengo una tráquea de este grosor y pongo un traqueotubo así. Voy a tener fuga pues de CO2, mi capnógrafo me va a leer poco porque no llega pues al lector como tal, porque todo se está fugando por los laterales. ¿Y yo qué voy a pensar? Ah, no, pucha, la capnografía está baja, debe estar superficial porque así me dijo el doctor. Fue a drogarse, fue a programa mayor cantidad de propofol. No está superficial, está en un plano adecuado y yo lo estoy profundizando basándome, por ejemplo, en ese criterio, ¿no? O, por ejemplo, mido presión arterial y tengo una medición de presión no adecuada. Mi curva epistemográfica, hay algo que se llama curva epistemográfica, ¿ya? Representación de la sístole, representación de la diástole, representación del cierre aórtico, como tal, ¿ya? Esta incisura dicrótica, así se llama, me sirve para poder evaluar, por ejemplo, presión arterial sin siquiera haber metido el manguito este de presión como el de la abuelita, ¿no? Que le hacen, ¿ya? Me sirve porque si la tengo bajo, o si empieza, no aparece acá, empieza a aparecer, no sé, acá, como tal, signo de hipotensión. Si aparece acá, posible signo de hipertensión. ¿Ya? O sea, sin haber metido el manguito de presión arterial, yo ya tengo un dato de que si ese bicho me está normotenso, hipertenso. Entonces, en conjunto tengo que evaluar todo. Muchas veces ponen el manguito y eso es algo que también reniego. Les digo, chicos, la arteria en sus miembros distales, en un perro, cursa por la parte lateral o la parte medial. Si se van a poner a buscar literatura, se los ahorro, siempre medial. ¿Ya? Entonces, el manguito y la manguerita donde viene el manguito debe ir perpendicular a la zona de la arteria para tener mejor medición, porque es una medición de presión no invasiva, tiene mucho error, mucho rango de error. Y yo debo disminuir ese rango de error. ¿Cómo lo hago? Justamente poniendo perpendicular a la arteria el manguito por donde viene. Si ese manguito por donde viene está doblado, ya empiezo a tener datos erróneos, datos que no son correctos. Entonces, traten siempre de acoplar el manguito de forma correcta. Otro error muy común, les digo, el acople del manguito debe ser lo justo y necesario. Voy a ver, los locos están estrangulando ese miembro. Me dejo entender. O sea, y lo repito semana a semana y no se llega a la cirugía y me vienen con eso. Así que por favor, esos errores hay que tratar de corregirlos. Entonces, si yo tengo un mango inadecuado en una posición que no está paralela a la arteria, lo he apretado demasiado, el dato que me va a dar no va a ser verdadero, pues. Y yo puedo tomar determinaciones en base a ese dato que no es verdadero. Por eso es donde vuelvo y hago mi comparativa. Ah, ok, estos datos me están generando duda. Me voy a la curva epistemográfica, la que te da la saturación de oxígeno. Y con este dato yo puedo corroborar, oye, pero si acá me dice que está normotenso, porque la incisura dicrótica está al medio, y acá me manda una presión arterial no invasiva baja, corroboro, pues voy, veo, ah, no, es que está muy ajustado, ah, no, es que la línea no está perpendicular, ah, no, lo que pasa es que está doblada la manguera, ¿ya? Es así como toma, porque si digo, ah, está hipotenso, escucha, es momento de aplicar glutamina, o adrenalina para levantar, ¿por qué? O fenilefrina para levantar esa presión arterial, ¿para qué lo voy a mandar a hipertensión? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Por eso es importante saber estas cositas para no tomar o cometer errores. Uno en la monitorización es en conjunto, no solamente ver un dato, se ve un panorama global del paciente, ¿ya? El riesgo anestésico se va a basar en esta trilogía, por así decirlo, que es la cirugía, la anestesia y las patologías previas. ¿Ya? Un paciente normalmente, todo el mundo debe conocer una pipeta. Un
paciente piometroso, una hembra que está con un cuadro de piometra cerrada de varias semanas, ¿qué complicaciones normalmente ya va a manifestar? La sepsis, ¿no? Tenemos un órgano que está encapsulando una infección que en cualquier momento puede reventarse y convertirse en una peritonitis, como tal, ¿verdad? Es una paciente que viene estable, no sé, alguien que por ahí ha rotado. ¿Alguien ha rotado por aquí por clínica? ¿Ha hecho prácticas? Nadie. ¿Usted, doctora, que levanta el lapicero? Sí, ya. ¿Cómo llega un momento de una pérdida con piometra? ¿Cómo llegan normalmente? ¿Te vienen así moviendo la cola? ¿El niño viene bien contento? A veces no se nota y solo tiene fiebre. Va avanzando y ya que está. De las que hayas visto de que ya haya avanzado, normalmente, ¿cuál es el panorama de ese perro en la mesa? La cirugía, cuando ese perro el útero está todo lleno de luz. Muy marcado, un jodón así, súper lleno, enorme, ¿verdad? Hasta dibujan un corazoncito para la foto, con esa piometra. Normalmente es una perra que va a venir con leucocitos, una forma de análisis, más de 30.000, hembra entera, salido de proceso de parto, salido de semanas de celo. Ya mi cerebro está pensando en una ecografía para diagnosticar posible justamente tema reproductivo, ¿no? Es una perra que normalmente en análisis va despegado a 30.000 de leuco, neutrófilos también súper elevados. Ya se empezaron a generar cambios a nivel del hematocrito, de la hemoglobina, no siempre todo. Si es una hemometra, obvio que va a venir con piometra, con anemia, ¿verdad? Por ahí, si es una hemometra, también hay un rescate de plaquetas, entonces niveles de plaquetas también bajos. ¿Y qué pasa a nivel renal? Por estructura anatómica. Craneal a los ovarios, ¿qué vamos a encontrar? Riñones, ¿verdad? Entonces, si es un órgano que está adyacente, la posibilidad de migración de bacterias como tal a ese órgano, ¿está ahí presente o no? Sí. Entonces, ¿cómo me va a llegar en alteraciones a nivel renal ese paciente? ¿Alterado o no? Y, pucha, tener un despegue renal marcado posterior a una cirugía de piometra, hemometra, es algo que no deseas, ¿no? Porque tomas, repites pruebas a las 24, 48 horas y la creatinina está en 6, 7, 8. Y ustedes saben, el hecho de tener CREA elevada pues genera muerte a nivel de la nefrona, ¿no? O complicación, una injuria renal marcada, que si no se actúa, siempre se va a ir. Por eso es que las piometras, hemometras tienen mayor porcentaje de mortalidad, no en el intra, sino en el postoperatorio, entre las primeras 24 o 48 horas. Ahí normalmente se puede morir por esto que estoy explicando y tienen que saberlo. ¿Ya? Por ende, tengan mucho cuidado siempre. Ahí sí hay que cuidar muy bien la polemia de ese paciente. Yo no puedo permitir que mi protocolo anestésico vaya a involucrar hipotensiones intraquirúrgicas, porque ese que haya generado hipotensión intraquirúrgica es una mala perfusión del riñón. Por ende, ese riñoncito, ya aparte de todas las patologías que hemos descrito por la piometra que están zapateándolo, nosotros mismos lo estamos complicando, le estamos dando el golpe definitivo, la estocada definitiva. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado por ese lado. También mucho cuidado con esos pacientes que son positivos a hemoparasitosis, ¿no? Muchas veces, si está enmascarado y esto no está tratado, ese estrés quirúrgico, anestésico que uno genera para resolucionar algo, hace el despegue de esta enfermedad. Típico, por eso a las 24 horas, 48 horas, el doctor está con fiebre apática, no come, pido por ahí un frotis sanguíneo, cuerpos de inclusión. Que tiene una hemoparasitosis, ¿no? Entonces, cambia el antibiótico. Normalmente tiende a hacer eso. Cambian a las tetraciclinas, que son lo que normalmente utilizamos para combatir ehrlichias, y voilà, empieza a ver mejoría. Porque normalmente para esos procedimientos a mí me gusta utilizar como antibiótico-terapia lo básico, porque se supone que todo está estéril, el material, el campo, el área, la técnica quirúrgica, ¿no? Entonces un betalactámico, una cefalosporina, tranquilamente podría cubrir el rango, porque lo que mayor complicación yo tendría sería infecciones a nivel de los planos tibiosuturados, como tal, ¿ya? Entonces, pero como está de entonces esa betalactámica o cefalosporina, si leemos literatura, no actúa para las ehrlichias, las riquezas. Por eso es que hacemos el cambio de antibiótico, ¿ya, doctores? Entonces ahí entendemos, ya hemos hablado de complicaciones de cirugía, anestesia y algo de patologías previas.
Por ahí el típico gato, por ejemplo, hablando también de patologías previas, de 7, 8 meses, está bien descrito. O sea, yo lo cambié a la mala, sinceramente. Esto de la mortalidad por una hipertrofia cardíaca, hay un porcentaje de férridos que lo presentan en edad temprana, sino que como no lo has hecho pasar por ningún chequeo previo, pues muy joven, pues, no está dentro de lo cotidiano de que vaya un propietario tutor con su gatito en la primera consulta y tú lo sometas a la batería de pruebas. No es algo que se aplica en la clínica diaria. Pero si tú te ibas a hacer una castración, hipertrofia cardíaca, por ahí utilizaste fármacos no adecuados, o sea, para cuidarlos, porque hay protocolos para cada una de esas patologías, se vienen las complicaciones. Yo lo aprendí con el gato de mi tía. No me acuerdo hasta ahorita, en esa época trabajaba para la Municipalidad de Caraballo y dentro de los planes siempre hacíamos campañas todos los meses, ¿ya? Ese día me acuerdo hasta ahorita, lo tengo tan claro porque era el gato de mi tía, haber hecho 14 gatos para castración y OVH. Gatos de todos los índoles, pues, pulgosos, ferales, por ahí bien cuidado. Ese gato típico que tiene los maceteros súper inflamados, techerazo, parece todo como peleador de la MMA, ¿no? Así es, ¿no? Y no pasó nada. Y mi tía se enteró y apareció con su gatito. Bonita, encostita, con su lacito, linda la gata, ¿ya? Me toca hacer la MPA, hago la MPA, le digo al asistente, rasura. Oye, ha sido así. MPA endovenosa, va a prepararse para rasurar. Me dice, doctor, disculpe, pero que no respira. Yo todo confiado, ¿cómo que no respira? Paso la mano sobre el pelo para ver ventilación y sí que no respira. Voy a ver, pupila dilatada, cianótico, paro fulminante, así. Por más que hice medidas de masaje cardíaco, atropina y todo, se murió. Esta hora dile a tu tía, pues, de que su gato ha fallecido, ¿no? Felizmente tenía un amigo por ahí y no me quedé con la duda. Dijimos como una placa, porque esto no debe ser algo sospechado cardíaco, sinceramente. Cuando veo, teníamos pues un corazón súper gigante, agrandado. Leyendo mucha literatura, porque me quedé tan traumado con eso, descubrí que hay un porcentaje alto justamente de pacientes felinos con hipertrofia cardíaca en edad temprana. ¿Qué ese fue lo que me motivó? ¿Por qué fallé? Porque no tomé pruebas complementarias para poder hacer el OVH de ese gato, ¿no? Así que ahórrense esas molestias y siempre escuchen lo que les digo por experiencia. Eso sirve muchísimo, ¿ya? Para que no vayan a cometer esos errores. Yo de ahí aprendí a meter, yo en mi clínica cuando me vienen, hasta incluso de forma interna, por mi seguridad no le cobro la placa, pero no se la entrego tampoco, ¿no? Pero todo entra con placa. Igual me pasa con los conejos. Ya hoy en día tengo tantas patologías, de verdad, cardíacas, conejos, de que yo en la clínica hemos instaurado dentro de nuestro paquete sumar placas, 2 vistas de tórax. Para dejar. Si veo algo que no me gusta, primero que pase por cardiólogo antes de hacer algo con ese conejo. Sí, es bien marcado. ¿Qué se hace? Es normal. ¿Por qué hay problemas cardíacos? ¿Qué es lo común por el que lo llevan? En los conejos, OVH, castraciones, las sedas. Y las sedas son las enfermedades dentales adquiridas, o sea, que tenga que rebajar diente, retirar un diente como tal. Los accesos, que hay que hacer técnicas de marsupialización, cistotomías, esterectomías, neoplasias. En realidad, amigo, ya hoy en día se hace todo lo que hace en un perro. Hemometras, el conejo como es, el conejo no sufre mucho, o el porcentaje de piometra es muy reducido. Creo que en todos estos años en la clínica, que son 6 trabajando, habré tenido así contaditos con la mano 4 o 5. Todo es hemometra. Todo, ¿cómo lo descubre el dueño? Doctor, el día de ayer encontré orina con coágulos de sangre, orina con sangre, descenso mucolento con sangre. O sea, el conejo es hemometra, métanse eso a la cabeza. El piometra es muy raro, siempre es sumado. Y la forma en que yo sospecho, si es hembra, entera, con ese tipo, antes, porque la incidencia de problemas de vejiga, sedimento, cálculos, como tal, es muy raro. Están presentes, sí, pero es muy raro. Más están en esas hembras enteras. Ecografía, ellos tienen doble cuerno fusionado, entonces ecográficamente ya nosotros identificamos qué es lo normal y lo que no, y rapidito puedo darte un diagnóstico de hemometra, ¿no? Entra a sala, igual que perro, estabilizar. Aprendan algo, a veces por querer captar y que no se te escape ese paciente. No, sí, ahorita hacemos las pruebas complementarias y más la noche entra a cirugía esa piometra. No, esos perros se estabilizan. Vienen con a veces leucocitos súper elevados, más de 30.000, vienen deshidratadas, vienen con el proceso de la sepsis, vienen con compromiso renal, hepático. ¿Qué cuesta una antibioticoterapia previa? ¿Qué cuesta una estabilización mediante fluidos? ¿Qué cuesta
mejorar el panorama para que ese paciente entre lo más estable posible. Por eso que hoy en día hemos empezado a reducir la mortalidad post, pues, porque ya ahora no es que, primero no, tiene que entrar rápido, ya no es así. Estabilizar, al menos, o sea, si es un paciente muy descompensado, quizás un par de horas de estabilización y recibimiento, ¿no? Si es un paciente que todavía te permite, pucha, lo interno toda la mañana, todo con fluido, antibioterapia, vitaminas, aminoácidos y recién por noche programa. ¿Ya? Nunca se entra rápido para eso, estabilizas a tu paciente. Y con respecto Doc, al tema de los conejos, lo más habitual que yo observo son tinomas, cardiomiopatías dilatadas de ventrículo, ¿ya? Y también mucho tumor a nivel de atrios. Ya por ahí he tenido uno en aorta saliente, pero en atrios es bien común encontrar masas extracardíacas que están adheridas a atrios, más que ventrículos. Pero a ver, no entiendo, o sea, el conejo presenta síntomas. No. O lo lleva. No, lo descubres porque la rutina, vengo para hacer una esterilización profiláctica. Ok, encima hay unas razas predisponentes. Los de orejas caídas, el lobo y el cabeza de león son los más predisponentes a estas patologías. Ya, es muy raro que yo lo vea. ¿Quién es? Para mí hasta ahorita uno de los mestizos son los más sanos, pues. Ya, los rex, esos de pelo aterciopelado, esos son como el boxer. Full neoplasias de piel. Todos se mueren con neoplasias de piel. ¿Ya? Los cabezas de león, los miniatura holandés, por ejemplo, muy predispuestos en edad avanzada a problemas articulares. Degeneración articular, espondiloartrosis, displasia de cadera, es muy común. Pododermatitis son muy propensos. Y así, más o menos, ya quien está metido en la medicina de estos animales, ya puedo atreverme a decir que como en el perro, ¿no? El chihuahua, problema cardíaco. No sé, los schnauzer, full formadores de cálculos, ¿no? El boxer, mucha neoplasia. Ya igual en los conejos la tenemos bien así, bien establecidas según razas, qué patologías son muy comunes, por así decirlo, ¿no? Igual pasa también ahora con las ratas, las esfinges, estas sin pelo, esas también son candidatas a problemas cardíacos, candidatas a temas de neoplasias, son muy comunes. Ajá, exacto. Ahora, ¿a qué se atribuye que todo esto? A la mala selección de reproductores. En algún momento los que venden conejos pues tienen, este loco ahí tiene buen fenotipo, como en el tema de los gallos, ¿no? Los seleccionan, pero como es un criador, no invierte en cuidados, en ver controles y eso, no descubre que ese bicho tiene problemas cardíacos, como pasa en el humano, ¿no? Si tu abuelo ha sufrido problemas cardíacos, tú cuídate pues, porque eso es normalmente está en nuestra genética, ¿no? Lo mismo pasa con el tema. Aquí simplemente es una mala selección de los erizos. Por ejemplo, Europa no tiene tantas patologías neoplásicas como nosotros en Sudamérica. ¿Por qué acá en Sudamérica tenemos el problema? Porque hace años que no refrescamos sangre como tal. Hacemos endogamia, mala selección, más endogamia, la peor combinación que pueda haber. ¿Ya? Es por eso. El criar, por ejemplo, ya está penado la reproducción del conejo de orejas caídas desde el año pasado por tantas patologías presentes y porque el LOC es uno de los pocos que es un braquicéfalo. Pues. Si tú ves un cráneo de ellos, son ñatos. Entonces, casi la gran mayoría viene así como no viene con problemas dentales. Entonces ahí es donde normalmente están tratando de ya no reproducirlos para disminuir las edas. Porque el manejo clínico de una EDA es bien complejo. Hay mucha recesiva, malo cuidado por parte, o sea, hay combinación que termina siendo fatal. La mala combinación, mal cuidado del propietario, la posibilidad de las recesivas que están ahí presentes, otras cosas externas que se llaman susceptibilidad del individuo. Entonces, todo eso hace que manejar accesos y eras en esos pacientes hay que dejarle bien cuadradito al propietario para que luego no venga reclamando diciendo, oye, pero yo lo gasté tanto porque ahora no tengo. Si le dijiste en el primer momento de que la recibo está presente en un 30-40%, cuando luego viene, si se lo explicaste claro, no tienen por qué no venir con esa actitud de querer reclamar lo que quiero llegar, ¿no? Entonces siempre explicar muy bien esto. Y el dueño de conejo es como el de gato, así que imagínense, un super protector, cruzado, así que sí, de verdad, y él quiere hablarles de ratas, eso sí, deberíamos darle también terapia. De verdad, te lo juro, he tenido cada dueño de rata, de verdad. Son muy responsables, sí, pero saludamos. La movilidad anestésica es la alteración patológica provocada por el proceso anestésico, generalmente provocado por un mal manejo del paciente durante la misma. Lo que les he hablado hace rato, ¿no?
Por ahí no, el uso no adecuado de drogas, el uso no adecuado de los sistemas, como tal, por ahí algo de error que aumente esta morbilidad, ¿no? Si esta es menor por alguna patología y encima yo cometo, como le decía, ¿no? Sumar un algo en un tema renal, la morbilidad va a avanzar, pues va a llegar a ser incluso mayor o llegar hasta incluso la muerte si no hay un manejo post. Y normalmente se da está asociada a la anestesia o asociada a las situaciones ligadas al proceso quirúrgico, ¿no? Bueno, el buen doctor Redondo y Martínez, ya Bursac no lo conozco, pero los dos doctores sí que tuvieron la oportunidad de llevar cursos con ellos. Ya, Redondo allá por el año, sí, entre el 2006 hasta el 2000, si no me equivoco, ahora sacó un nuevo estudio de mortalidad en Sudamérica. Se le ocurrió al doctor, oye, anestesiólogos de Perú, ¿podrían mandar sus fichas anestésicas de mortalidad para tener una idea de cuántos bichos se mueren en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Chile? Y así recopiló datos. Este es un doctor argentino, ¿ya? Y normalmente logramos, pues, que la mortalidad según el ASA del paciente, ¿no? Normalmente ya hemos hablado con un ASA 1, es el paciente totalmente sano, estable, con análisis ok, ASA 2 con alguna patología previa existente que todavía no me llegue a la descompensación, un ASA 3 podría ser un paciente quizás con ya una fisura de útero donde recién se está liberando contenido por el abdomen, y un ASA 4 es por ejemplo una esplenectomía, iban a adaptar una esplenectomía por un tumor de vaso, pero el tumor se desgarró y empezó a generar un abdomen. Eso es un ASA 4. Ya de ahí estoy poniendo ejemplos de clasificaciones, ¿no? Lo que hizo el doctor fue recopilar información como tal y según la clasificación de ASA ver qué tanta mortalidad teníamos como tal en perros y en gatos. ¿Ya? Esto es en el 2018. En ASA 1 todavía teníamos un 0,35. Hoy en día se ha reducido a 0,07. 0,07, sí, por ciento. Entonces, ¿hemos evolucionado? Definitivamente sí, pues, porque ya cada vez veo que las técnicas por ahí optan por el servicio externo, por ahí tienen un colega al cual lo capacitan para anestesia y que se encargue él nada más de los procesos. Por ahí hoy en día se invierte después en máquinas de anestesia, bombas, manta, multiparámetro, una zona confortable para la preparación del mismo, ¿no? Entonces yo puedo decir según el estudio que actualmente tiene el doctor que la mortalidad ha disminuido y eso es bueno, pues, ¿no? Es muy favorable. Pero sin embargo, todavía en esos años, cuando miren, perro ASA 1, 0,35%. Ave menor a 100 gramos, en esos años, 16% de mortalidad. Así, ASA 1, un ave sana, para un procedimiento que, cuando te vas a sedarlo para cortar uñas, así de riesgoso era. Por eso es que la gente puede decir, no, de mi colega me dice, no, dice, yo no me meto, déjame bien perros y gatos, yo no me meto en eso porque, no sé, muchos se mueren, tengo miedo, pero hay que saber y conocer eso, ¿no? Hoy en día la mortalidad ya ha reducido en aves menos de 100 gramos para procedimientos de rutina en un 7%. O sea, quiere decir que por más que bien que hagan las cosas, 7 de cada 100 pacientes se anestesian. Todavía es alto, ¿verdad? En el conejo está también en 0,17 la mortalidad. Ya de hurones no tengo estudios, de erizos tampoco. Estoy por ahí dando la información por una tesis a una colega que está midiendo, pero en ratas, para tener mortalidad, para ver más o menos una idea de la mortalidad en ratas, como tal. Pero a lo que quiero llegar es que cada especie es totalmente distinta y que en algunos estamos avanzando y en otros todavía toca preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué todavía la mortalidad sigue siendo tan alta? ¿Qué nos falta mejorar? ¿Qué nos falta acondicionar en nuestro manejo del paciente para reducirla? Hay muchísimas cosas que todavía yo considero en los no convencionales están para descubrir, ¿no? Sí, ya cada vez avanzamos, estamos viendo cosas muy alucinantes, pero todavía estamos en pañales. Sinceramente, todavía estamos en pañales. Quizás la generación de ustedes tenga ya la experiencia previa de nosotros, mayor disponibilidad de información y lugares donde puedan capacitarse para reducirla, ¿no? Es un mundo muy bonito. Ojalá que alguien aquí en algún momento me diga, doctor, yo me quiero dedicar también a esa área, ¿no? La medicina es totalmente distinta que la de perro y gato en esa área.
Algo que también quiero mencionar es que nunca va a existir una anestesia perfecta, por ende no existe una pócima mágica o no sé, o algo protocolar que exista. Por eso hablamos de los planes individualizados para cada bicho, para cada paciente, ¿no? Y que cada caso es único. Aquí, por ejemplo, en la imagen tienen un sujetador de traqueotubo, ¿no? Normalmente nosotros amarramos un tubo a la mandíbula superior, ¿no? O al inferior, ¿no? Si uno quiere mejorar, por ejemplo, acá tienes el sujetador. Esta llave de rosca es lo que normalmente asegura el traqueotubo, y este es como un acople donde va por dentro el traqueotubo y va como una pita o como esto de pegado lateralizado. Lo he usado bastante tiempo, sí, da seguridad en mantener asegurado por ahí el traqueotubo, ¿no? ¿Cuál es lo malo? Mucha secreción, a veces cirugías de cavidad bucal estorban, como tal, ensucian, ¿ya? El plástico se puede autoclavar, pero la pega, ¿no? Entonces, como que ya te permite pocos usos a lo que quiero llegar, ¿no? Y no es barato. Entonces ahí pones en balanza si justifica o no comprar constantemente nuevos de esto, ¿no? Ya lo he desfasado, no lo uso, prefiero mi finita, es más rápido. Ya habíamos hablado de que la valoración del paciente preanestésico tiene como objetivo principal darle una clasificación como tal, ¿no? Al riesgo anestésico quirúrgico. Objetivo de la elaboración, lo que les decía de los erizos, por ejemplo, tremendo tumor, carcinoma, son los más comunes en cavidad bucal en ellos, ¿no? Invaden muy rápido huesos, desplazan molares, da mucha pena. Ayer he eutanasiado justo uno de estos, un erizo por eso, ¿no? La dueña venía buscando una segunda opinión. Bueno, prácticamente le dije lo mismo que le dijo el primer colega. Ya, la única diferencia es que el primer colega no lo sedó para poder revisar mi boca. O sea, le dijo, hay una masita ahí, ¿no? Que le hizo manejo al dolor, ok, pero había que determinar, pues, cuando ya lo sedé, abrí, le permití que grabe como tal. La masa había ubicado en la zona de articulación de mandíbula, estaba colocado todo el hueso, había desplazado, deformado los molares por un lado y estaba coordinando toda la parte baja de la base de la lengua. Cuando paso ecografía, porque yo sí al menos trabajo de esa forma, tenía más bien compromiso de yugular, estaba adherida, de tráquea, también porque la masa estaba extendida. ¿Qué vas a hacer ahí? O sea, ahí ya justifica. Y venía con 3 días ya de que había dejado de comer. Y en los erizos hay algo que le llamamos el síndrome de abandono. Cuando en la madrugada o en la noche que hacen su actividad, porque son animales nocturnos, ya no vuelve a la guarida, sino se queda a medio sustrato y se queda dormido o hace la bruma, ¿no? Ya esos datos, que no coma y esa invasión, como tranquilamente ningún veterinario te va a decir que no está justificado pensar en hacerlo. Como ya lo tenían sedado con halogenados, ahí mismo tomaron las determinaciones, su fentanilo para el dolor y luego su T61 para producir el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ya no podíamos ayudar a ese enano y creo que lo único que estaría haciendo el propietario es extender el sufrimiento del mismo, ¿no? Entonces, como le digo, son muy habituales en la boca de estos bichos. Si se hubiese descubierto en el momento, te permitía al menos hacer algún proceso quirúrgico para retirarlo, cuando todavía no está tan invadido, tan colonizado, ¿no? Entonces, los objetivos es determinar las alteraciones preexistentes del paciente, optimizar los estudios complementarios, ¿no? O sea, no quedarnos con el hemograma, bioquímica y bioanálisis. Si lo amerita, el electrocardiograma, prueba de T4, T libre, como tal, o sea, si lo amerita. Si es que sospecho de un endocrino, mandaré ese paquete endocrino, como tal, ¿no? Si es que sospecho cardíaco, ya se ha explicado que pase por el cardiólogo, ¿no? Ajustar los tratamientos compensatorios. Un endocrino normalmente es un paciente que yo tengo que disminuir dosis porque su metabolismo no es normal, casi siempre ralentizado. Y si yo no sé, si lo manejo como habitual, tengo un despertar más prolongado, tengo por ahí que no me siento cómodo en la metabolización, tengo que optar por manejos como choque de glucosa para estimular metabolismo, ¿no? Aminoácidos. ¿Para qué evitarme todo eso? Sí. Previo a esto, analizo, pienso, veo el panorama y disminuyo dosis. ¿Cómo hace cuando, por ejemplo, lo llaman para que haga un procedimiento anestésico y tiene que haber una operación, pero digamos el paciente es endocrino, pero no sabe, pues no lo han descubierto? O sea, ¿cómo manejas? Dice que es más lento todo lo que
tiene que metabolizar? Ya. ¿Cómo se da cuenta? Ya, Es normalmente también su miraría al paciente y buscaría signos como, bueno, ya cuando ustedes lleven por ahí la parte, si no lo han llevado a la parte endocrina, hay signos característicos. La cola de rata, la obesidad, el prepucio pendulante, historiales de dermatitis. Por ahí también son pacientes que tienen una mayor cantidad de afecciones a nivel bucal como tal. Por ahí algunos manifiestan cuadros de cambio de color de la mucosa de la nariz, dermatitis de los párpados. Todo eso, si lo observo y por ahí converso algo con el propietario, uy, sí, doctor, este enano es gordito, pero hace un mes, luego volvió a engordar, ¿no? Entonces, si me dan esos datos, el tema de la cola de rato lo tengo hace meses, doctor, ya ha pasado por varios veterinarios y no le dan solución. O sea, si ya aplicaron lo básico en dermatología y ese problema persiste, entonces esto ya no es bacterias, ácaros, hongos, ¿no? Ya voy buscando. Todo eso me hace pensar de que, oye, este paciente me parece que es un sospechoso. Por ende, pienso en quizás disminuir dosis, ¿no? Bajo esos signos clínicos. Sí, siempre es importante conversar con el propietario, ¿no? Aunque a veces, no sé, los cirujanos o el que te contrata, pero el día estoy con la hora porque tienes que ser 3 más, ¿no? A mí me importa un pepino. Yo la verdad me pongo, no es mi trabajo, porque ¿qué pasa cuando la cosa sale mal? Casi siempre fue el anestesiólogo. ¿No? Esa es la típica. A mí me ha tocado, yo me acuerdo mucho de una cesárea, de una perrita, una PAC. La cesárea la hicimos a las 9 de la mañana, con el cirujano que trabajo, que yo lo conozco, que es muy pulcro en su trabajo. Rápido, papá. 20 minutos ya daban los cachorros. El score de vitalidad de ellos, de puntaje de score, 17, 18, lo máximo es 20. Salieron llorando, 8 cachorros vitales. La perra, el manejo esa vez fue epidural y infusión de propofol. Se terminó de botar la infusión, la epidural todavía persistía un poco por la insensibilidad, pero ella muy bien. Me quedé para 2 procedimientos más que teníamos programados. Para el segundo procedimiento la perra ya estaba caminando, defecando, tomó agüita, comió. Me fui de ese hospital, en la noche estaba en servicio y me mandan un mensaje, doctor, la perra ha fallecido. ¿No será culpa de la anestesia? Pero si yo ya había hecho mi proceso, tenía ahí ellos en cámara, video, defecando, orinando y todo, busquen otra posibilidad. Al menos yo no considero, por ejemplo, que me llamen para decirme que no fue por culpa. O sea, ese es para que veas la mentalidad del clínico como tal, no fue culpa de frente, ni siquiera, doctor, pasó esto, usted cree, quizás puede hablar, no fue culpa de esa, fue su palabra. Y yo, pues, al recibir eso, mi respuesta fue también precisa y concisa, no fue culpa de la anestesia, ¿no? Busco otros factores. Ya creo que ya ahí no me dijo nada de ese tema. Se generó todo un problema con la propietaria, así, porque vino recontra ofuscada, porque ella se llevó su perro, como tal, para hacer mamar a los cachorros, de ella lo tenían monitorizando. Nunca descubrimos, no puede haber debido a otro factor, por ahí un ligamento o una sutura que se soltó, un abdomen, no se puede haber tantas cosas, un cuadro de falla. De verdad que traté de buscar los posibles orígenes, pero nunca me quedó muy concreto, ¿no? En exactamente qué pasó. Y me acuerdo ahí al mes y tanto ver a los 8 perritos, porque los tuvo que sacar a mano, los sacó a mano, viniendo para su primera vacuna, ¿no? Pero o sea, hay cosas como esta que te estoy comentando, ¿no? Que no entiendo. Dime si yo tendré un perro hipotenso, hipotérmico, mi despertar de lo que habitualmente, no sé, es media hora para que esté quizás ya estable, en esfinge, consciente, se haya extendido, no sé, 1 hora, 2, de que yo haya seguido con esa perra monitorizándola. No, o sea, si fuese por ese lado, quizás digan, no, este bicho no despertó bien, quizás tenía que haberme quedado a hacer mayor maniobra, qué sé yo, pero no, pues a eso le decimos pacientes relojitos, o sea, todo fue A, B, C, D, todo fue muy bien a lo que quiero llegar, ¿no? ¿Cuál habrá sido exactamente la mortalidad de ese paciente? Nunca llegamos a determinar, no lo sé, pero hay casos así, ¿no? Como también hay aquellos que no parecen colegas nuestros, ¿no? O sea, tengo algunos, no sé si son muy nerviosos o qué. Hace poco hago una VH de una por primera. Pero se levanta bien, todo, me voy, chao, terminé, ya está en esfinge, despierta consciente. La manda a casa en la tarde y la veo de verdad porque saca la lengua, así como esa sensación de náusea, pero no era una náusea, simplemente un movimiento medio raro, ¿ya? Pero normal, y el dueño ya reclamando asustado reclamando asustado, y ella llamándome a mí, diciéndome, no se habla del tema de la anestesia, mira porque está así, esto, el otro, tranquila, les digo, la estamos diciendo así, ha habido vómito, sangrado, descompensación, ha dejado de comer, no se desplaza, está fría, no, entonces, ¿por qué te asustas? No? Siempre puede ser un movimiento errático propio del perro.
De ahí agarran, discúlpame amigo, lo que pasa era una bullying. Lo que pasa es que ella es una perrita que ha superado distemper. Entonces, la intoxicación y depresión del sistema nervioso central hace que algunas secuelas se manifiesten en el cuerpo. ¿Me entiendes? Bueno, dentro de la evaluación preanestésica, anamnesis del examen clínico que ya lo han hecho, el examen de primera intención y los exámenes que les estoy hablando los más complejos, ¿no? Esa es la cronología, creo, de poder evaluar justamente a los pacientes o a seguir. Especies, hay algo dentro de la anamnesis que tenemos que saber para, según ello, interpretar nuestro plan, nuestro protocolo, ¿no? El carácter propio, ya les he dicho, va a haber individuos muy ansiosos, nerviosos, que van a hacer que amerite subir quizás nuestras dosis como tal en nuestras estrategias. Vamos a tener también el tema de la edad, no es lo mismo manejar un geronte que un pediátrico, son las dos cosas opuestas, geronte menos, pediátrico quizás elevar dosis. El tema de las razas no va a ser lo mismo que manejen un whippet, un galgo, un collie que un mestizo como tal. O ya les hablaba del tema de los conejos, el blog, que tienes que tener miedo para todo. El tema de las especies, hay que aprender que cada especie tiene manejos totalmente distintos. Y la actitud general, o sea, siempre hay que tener todos estos datos importantes para el plan anestésico que vayamos a utilizar. ¿Ya? Bueno, por ahí el examen clínico ya, esto creo que lo tenemos, sí, los envié a hacer un examen clínico conforme, bien, así que creo que todos cumplieron lo deseado. Ya igual repasamos por ahí el tiempo llenado capilar, la mucosa, temperatura, pulso femoral, la auscultación, el historial clínico del paciente, todo lo que hicimos en la clase antepasada, bueno, hace 15 días como tal, y vi que sí tienen dominio de eso, así que por ese lado no hay mucho que hablar acá. Normalmente en un examen complementario de primera intención como la hematología, un hemograma completo y un frotis sanguíneo es lo ideal, ¿ya? Porque saben muy bien que hay pruebas que pueden dar falsos positivos, ¿no? O que dependiendo de donde tomes el descarte, el momento, en la fase inicial a veces no sale pues positivo y tiene toda la sintomatología, pero según tu descarte sale negativo. Entonces, en esos casos es que para mí, hasta ahorita el infalible va a ser el frotis sanguíneo. Cuerpo de inclusión, parasitosis. ¿Ya? Entonces, y aparte de ello, un frotis sanguíneo es caro. Normalmente cuando mando al laboratorio por sospecha, o mandaba porque ya no atiendo perros, siempre prefería aumentar un poquito el costo del hemograma para sumar un frotis sanguíneo hacia el propietario. Porque a veces si tú le dices, hemograma necesita señal, y también necesita un frotis sanguíneo, no, ¿cuánto sale? No, mejor haga solamente el hemograma. Entonces le da un precio un poquito más elevado al hemograma, pero yo sumaba automáticamente mi frotis. Y eso me ayudaba muchísimo. ¿Ya? A nivel de la bioquímica hay que recordar que va a haber drogas que se transmiten o se transportan mediante las proteínas plasmáticas como tal. Entonces albúmina, proteínas totales, es importante que en sus bioquímicas no estén alteradas. Voy dando un dato para que luego me digan, doctor, ¿esta bioquímica va o no va? Ya saben. ALT, AST, urea, CREA, proteínas totales, albúminas, globulinas, no deberían en su medida estar alteradas. Ya, esos los tolero. Si eso está bien y por ahí tengo algo de elevación de triglicéridos, disminución o no de amilasa, lo voy a aceptar. Pero si vas a venir con esas alteraciones, ni siquiera me mandes en la bioquímica, pues, por favor, se los estoy diciendo, lo están grabando. ¿Ya? Como mencionamos ahí, dentro de la urea, el BUM y la creatinina, quien manda es la creatinina, ¿no? Pueden haber pacientes azotémicos donde tengamos elevación de urea y BUM, ¿ya? Pero también sumado más al historial clínico del paciente me permite tomar determinaciones si es que yo voy a postergar o puedo entrar a esa cirugía con ese análisis, ¿ya? Quien manda dentro de ellos es la creatinina, es decir, no puede estar elevado. Los demás quizás con una evaluación previa, porque por ejemplo yo puedo tener el BUM y la urea elevado en un paciente renal crónico compensado y es normal, pues, es normal que voy a tenerla elevada. ¿Qué hago con esos pacientes, doctores? Una esterilización previa, le digo a mis colegas, al clínico. Oye, al menos 2 o 3 días antes, terapia de fluido renal, como tal, por ahí, no sé, si hay algún signo de vómito, eso tratar de ir controlando protectores, malopitam, quizás, subdosis para que me esté más estable y para que la recuperación no sea tortuosa para ti y a mí no me estés llamando. ¿Ya? Más o menos por ese motivo. El ureanálisis también da muchos datos, la densidad, el pH como tal. Y el ECG, ¿no? Eso sí, yo no hablo mucho de ECG porque yo soy cardiólogo, ya entiendo bien el PQRS, las patologías que veo en mi multiparámetro,
pero dejémoslo eso a la interconsulta con el cardiólogo. O sea, es por algo su especialidad, ¿no? Y confiemos en todo lo que él hace y el comentario que ellos delimiten. Va a haber patologías cardíacas donde normalmente él indica, oye, vas a tomar inhibidores de la ECA quizás 5 días antes, y el día que opera, por favor, por recomendación, no lo brinde al propietario, ¿no? Cosas así. ¿Qué es un inhibidor de la ECA? De la hormona convertidora de hipertensiva. ¿Cuáles son? Llevo fármacos. ¿Cuáles son? Uno que toma sus abuelitas que sufre de hipertensión. Muy bien. Ah, pero te la pongo facilita, ya te enalapril. Todas esas familias son los famosos inhibidores de la ECA, ¿no? Y normalmente cuando tengo, por ejemplo, pacientes con patologías neurológicas, casi siempre el neurólogo me indica que si está con gabapentina, fenobarbital, ya está sumando un gabapentinoide, estoy sumando, en este caso, el fenobarbital. Entonces, por criterio propio, ¿ustedes creen que van a utilizar la misma dosis en sus pacientes? No, pues no, lógico, si ya tengo drogas que generan depresión del sistema nervioso central, reajusto dosis. Y casi siempre el neurólogo me indica 1 o 2 días antes suprimir la droga. Condicional, así que por ejemplo es un perro que toma diario el fenobarbital porque si no genera un cuadro de epilepsia. O sea, ese bicho que donde el dueño me dice, no doctor, la recomendación de esto, pero ¿saben qué? Mi neurólogo me indicó que o me he dado cuenta que si ese día me olvidé de la pastilla, puede manifestar un cuadro neurológico, en ese nombre, caballero que continúe. Pero si el neurólogo indica suprimirlo antes y eso no genera ningún cuadro neurológico, es más conveniente para que sea más cómodo la anestesia. ¿Ya? Porque las fenotiazinas, el grupo de los barbitúricos como tal van a generar depresión marcada generosa del sistema nervioso central. Entonces, si lo manejo igual, lo deprimo mucho más. De ahí tenemos exámenes de segunda intención, ¿no? Como aquel que ha tenido historial de colecistitis, barro biliar, qué sé yo, no está de más pedir ácido biliar, bilirubinsérica, colinesterasa, colesterol, factores de coagulación como tal, etc. Aquí no aplica porque eso normalmente va para medicina un poco de mayor nivel, una anestesia de mayor nivel, lo que es la medición de gases sanguíneos en tiempo real. En Perú no conozco a nadie, sinceramente, que pueda darse el lujo de hacer medición de gases en tiempo real, como tal, porque es un rotor, así como los rotores de bioquímica que vienen para la máquina y son carísimos. Entonces, de verdad nunca he visto a alguien que pueda, dentro de mis colegas que hacen anestesia, que diga, no, mira, aquí midiendo tiempo real, como tal, de gases, porque cada rotor está como 180 soles más o menos, y esto se mide en 3 fases del proceso. O sea, son 3 discos que vas a gastar. Sí, una vez en algún curso que hice en México de exóticos, había una empresa pues estaba poniendo su equipo y justo tenía muchos discos que ya estaban por vencer. Me acuerdo en esa vez que hicimos ese curso, sí le metimos gases arteriales a conejos, reptiles, fuera un varano, una pitombola, también unos guacamayos, y podíamos medir, pero por tema de curso. Estoy hablando, porque tenían tantos discos por vencerse que nos lo dieron para que y promocionemos ese equipo, ¿no? Como tal, ¿no? Y por ahí los otros medios complementarios, el anestesiólogo de alguna u otra manera tiene que tener que generar una reacción de odio con el ecógrafo, porque tengo colegas que no les gusta los grises. A mí particularmente lo he tenido que aprender a querer a la fuerza. ¿Ya? Porque para hacer bloqueos tienes que saber dominios, pues tu ganancia, tu zoom, como tal, entender, ¿no? Todos los principios de aumento de cogenicidad, hipocogenicidad, ¿no? O sea, dominar mínimo eso para poder hacer un bloqueo. Porque si no, ¿cómo vas a poder diferenciar estructuras anatómicas? Volver a repasar mucha anatomía, me obligó a volver a repasar mucha anatomía. Y debido a eso, ya pues también meto dentro de mi protocolo los ECOFAST. Algún momento alguien debe haber escuchado, visto en las redes, que hay 3 puntos que normalmente vemos para detección de líquido libre en esos perros traumatizados por caída, por esto, ¿no? Para poder determinar por dónde viene el cuadro hemorrágico. También utilizamos el TIFAS, que es el tórax, ¿no? Para determinar las líneas tipo A, tipo B, efusiones plurales, medir si hay presencia de líquido pericárdico como tal. O sea, quieras o no, esas cosas, si alguno de ustedes va a ser clínico de perros y gatos, va a tener que involucrarse.
No siempre tienes al ecografista a la mano. Tendré el equipo, pero no el ecografista a la mano. Pero no amerita de que yo pueda poner el ecógrafo en abdomen y poder decir, oye, acá tenemos un hemodome, o hay líquido libre marcado, que sospecho, si es un perro de caída, ¿qué vamos a sospechar? Así, no, pues no, ¿verdad? ¿Ya? O si tengo un diestrés respiratorio como tal, ya, no sé, porque es un bicho que tiene fibrosis a nivel pulmonar. ¿Qué carajo voy a pensar yo en diuréticos ante una fibrosis? Diuréticos ante un edema quizás, pero ¿cómo lo determinas? Placa o ecografía. Entonces, lo que quiero llegar es que necesitamos también capacitarnos sí o sí. O sea, aquel que sabe cara para los gatos acá, necesita saber esas cositas sí o sí. ¿Ya? Acá venía lo de la clasificación de la ASA, ¿ya? Como mencioné, la ausencia de alteraciones orgánicas, fisiológicas, químicas, sistémicas y psíquicas en un paciente con un proceso patológico localizado, ¿no? Un ASA-2 es una enfermedad sistémica leve o moderada, con patologías compensadas. Es decir, que tiene un cálculo, pero no está obstruido totalmente. Orinará con hematuria, pero más de eso no veo ningún otro signo clínico. Podría clasificarlo como un ASA-2, ¿no? Alteraciones sistémicas ya graves, procesos patológicos no compensados. Es decir, ese piometra que se está empezando a descompensar. Empezó a haber vómito, diarrea, anda sin comer, ya la vemos deprimida como tal. Un ASA-4 es el hemoabdomen por caída, donde aparte de tener el hemoabdomen, tengo mucosas pálidas, hipotenso, está entrando en estado comatoso, postrado. Es lógico, pues que no lo voy a clasificar como 2 o 3, ¿no? Más o menos esas son las clasificaciones que ustedes van a ver como tal. 5 es un paciente moribundo en el que si no se le opere no va a sobrevivir, por así decirlo. Y es el que requiere atención de emergencia. A cualquier clase se le agrega a cualquier clase de las anteriores, ¿no? Normalmente llegamos a la clasificación ASA-4, los más complicados. Muy raro que te venga un ASA-5, muy raro también que salga del proceso hablando verdades, ¿no? Pero los hay. Yo he tenido un pastor, me acuerdo, para piometra. De hecho, parecía frío. Yo pensé que ya le habían puesto algo ya cuando llegué a la clínica a hacer el servicio, ¿no? Era para mi amiga, que siempre me saca los casos más difíciles. Entonces, era una perra que ya hiperventilaba, mucosas totalmente pálidas, una sepsis, tenía 60.000 de leucocitos, ya te imaginas, ¿no? En el proceso anestésico se generó paro intracardíaco 2 veces, respondió a la atropina. Yo la saqué del cuadro, al menos estable, pero la hiperventilación era algo que no podía corregir. Y tiene que tener miedo, pues, porque una hiperventilación va también en la larga generar una acidosis respiratoria, y eso no es bueno, es el principal motivo por el cual se genera la falla multiorgánica y por el cual se genera un signo, una coagulación inflamatoria reseminada. Entonces, esa falla multiorgánica, o si yo veo ese dicho que me levanta sin hiperventilar, no sé por qué no le he hecho yo, al menos voy para allá. Mi amiga, terminamos la cirugía, todo estable, en la medida de lo posible, hiperventilante. Pero yo terminé de hacer mi maniobra. Ya para esto habíamos hablado con el propietario de que el diagnóstico era reservado a malo, como tal. Increíblemente al día siguiente tenía otro proceso ahí. Y me dice, ven, mira, ¿te acuerdas de la perrita que estaba muy mal? Ella es, ya la pastora estaba estable. Pero te estoy contando un caso de éxito, pues, ¿no? Los otros normalmente no son así. ¿Ya? Pero estaba estable, estaba bien, salió adelante. Lo que sí sumó ella, lo que hicimos fue acupuntura. Y ahí es donde yo le creo ahora a la medicina interna. Ozonoterapia, acupuntura, magnetoterapia, radioterapia. Creo y doy fehacientemente que sí funciona. Porque puse sus agujas, como tal, del punto Xi, ya, el PG20, no sé qué, que genera relajación. Y con eso logró estabilizar la hiperventilación. Y luego de eso su manejo clínico de fisioterapia, antibiótico, terapia, bla, el bicho salió, ese salió. Así que sí, justo con un alumno de aquí estamos que quiere plantear temas para su tesis, estamos también utilizando el punto de acupuntura, el PG20, que es un punto que está aquí, ¿ya? Para medir protocolos. Él va a medir en un grupo de estudio, conejos, 16 conejos con MPA en punto PG20, 16 conejos con MPA endovenoso intramuscular. Y comprobar tiempos de acción de la droga, cambios o impactación en la hemodinámica en el multiparásito. Está bonito ese proceso de tesis. Así que ya, ojalá que lo logre sacar adelante, que le acepten y que lo logre sacar adelante, pues es un tema muy chévere. Los ayunos, doctores, es importante. Y ojo, pestaña y ceja, porque aquí me toca cuando hacemos sedaciones, donde me dicen, doctor, yo le he hecho el ayuno, ¿hacemos la MPA? Vómitos. Nos reímos, pero puede repercutir esto de forma negativa en el paciente.
¿ya? Si ese contenido ingresa a cavidad respiratoria como tal, tenemos ese paciente que se aspiró, ese paciente que puede generar neumonía por falsa aspiración, y sacarlo luego de eso pues les va a costar o ser bien complicadito, ¿ya? Entonces, por favor, los tiempos de ayuno son innegociables. Para perros, ya saben, sólidos, mínimo 6 horas de ausencia de consumo, líquidos 4 horas como mínimo, ¿ya? Para perros adultos como tal. Para perros gigantes hay que duplicar el tiempo porque su metabolismo es más lento, su vaciado estomacal también lo es. Así que por favor a duplicar el tiempo. ¿Y qué pasa con las razas pequeñas o cachorros? Normalmente no más de 2 a 4 horas como tal, ¿ya? Siempre respetar esos tiempos de ayuno, por favor. Yo a veces digo, ¿no? Cuando me dicen, no te preocupes, chef, no hemos hecho ayuno. Yo le he dicho a la dueña que de medianoche del día anterior no coma nada. Un gato. No podemos hacer eso. Ahí, ¿qué está haciendo? Está consumiendo sus reservas de grasa, ¿no? Cuerpos cetónicos liberados. Eso no es ideal. Sí se acuerdan de fisiología, ¿verdad? Entonces no tengo que hablar mucho por ahí. Entonces tengan mucho cuidado por esto. A respetar el tiempo de ayuno según sea sólidos o líquidos, a respetar si es una raza gigante o un perro pequeño, lo que estoy indicando por favor aquí, ¿ya? Sabemos que la hemodinamia es importante y que sin sangre su componente no existiría la anestesia, ¿no? Una buena perfusión sanguínea, un buen nivel de proteínas plasmáticas y siempre recordar que el gasto cardíaco y el retorno venoso son importantes, poder al menos evaluarlos o tenerlos presentes. Para definir mejor la terapia de fluidos se debe estar de acuerdo a la patología preexistente. Si yo tengo un paciente con alcalosis metabólica o daño hepático marcado, ¿conviene utilizar lactato? No, ¿verdad? Mi mejor opción fisiológica para ese virus sería el cloruro de sodio, ¿no? Si en este caso es un cristaloide, un coloide, normalmente la déficit de electrolitos, el grado de deshidratación, el pH también, por ahí viene esto de la calosis, acidosis y la determinación, ¿no? La presión oncótica, la déficit de albúmina, normalmente siempre es común encontrar en cachorros justamente por esto, cierta cantidad de líquido libre abdominal, mínima pero es presente. Entonces yo no puedo hacer una eco con un cachorro y dentro de mi reporte de conclusiones decir líquido libre presente, porque sabemos muy bien que es tolerable como tal, ¿ya? Igual por ejemplo pasa con los conejos, tienen esa particularidad de tener cierta cantidad de líquido libre que es tolerable. Igual pasa con los lacértidos dentro de los reptiles. La tortuga no puede tolerar líquido libre. ¿Ya? Los lacértidos son todos los que son familias iguanas, reptiles con cola, larguitos así, 4 patas, todos son lacértidos. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado, por favor, con eso. Entender quiénes todavía toleran algo y quiénes no deberíamos tolerar. ¿Ya? Es importante también saber esto, ¿no? Respirar no es lo mismo que ventilar. Normalmente al respirar un intercambio a nivel alveolar de CO2 y oxígeno. Y ventilar es la maniobra como tal, la acción mecánica. Y hay que recordar que el oxígeno mantiene el metabolismo celular de manera adecuada. Y sin CO2 no ventilamos espontáneamente, por favor. ¿Sirve? Sí. Saber cada cuánto voy a ventilar a mi paciente. Sí. ¿Y en base a qué? A 2 factores. Mi saturación de oxígeno y mi capnografía. Es importante, ya, acuérdense de eso. Esos 2 factores van a ser cruciales. Es la forma como yo, fisiológicamente en un inicio digo voy a ventilar cada 5 y dependiendo de mi capnografía yo voy a ver si es que acelero las ventilaciones o disminuyo. Si está hipercápnico, voy a acelerar o disminuir las ventilaciones de mi paciente. ¿Seguros? Si es disminuir, ¿por qué? ¿Por qué un bicho va a estar hipercápnico? Con el CO2 elevado. No me decepciones, vamos. Pensé que sabes algo. ¿Cómo va? O sea, la respiración es uno de los motivos que me dices por el cual el CO2 está elevado por la respiración que es menor el tiempo.
¿sí? Es válido. Uno de los motivos puede ser eso, que al no haber una correcta ventilación se empieza a acumular CO2. Volvemos al principio del espacio muerto, podría ser un motivo por el cual también la capnografía se eleva. Y sí, también, doctor, existe un shock alveolar. Debido a que tú no ventilas de forma correcta, generando la presión en centímetros de agua adecuada, el aire que llega a sus últimos alveolos es tan poquito que el alveolo lo que hace y no le permite ese cambio. Eso se llama shock alveolar. Es por eso que más adelante vamos a hablar de lo que es un rescate alveolar, de esas técnicas donde presiono así esos centímetros de agua para que trate de abrir los últimos alveolos que se tienen acá. ¿Ya? Un bicho con una hipoventilación también va a elevar capnografía. ¿Ya? Entonces, si es así, significa que yo tengo que aumentar los centímetros de agua de presión. Si no tengo un ventilador, claro está, ¿no? Al presionar mi baloncito, lo voy a tener en español, que hacer un poquito más grosero para tratar de elevar la presión de centímetros de agua y que estos alveolos se terminen de elevar o insuflar de manera correcta. ¿Ya? Estados de presión marcado también eleva la capnografía. Si un bicho que está muy profundo. ¿Ya? Entonces yo necesito lavar porque ya hablamos que el CO2 retenido mucho tiempo no es bueno, ¿no? Entonces por ahí viene uno de los motivos o causas habituales por el cual se eleva. Y cuando se disminuye muy marcado, puede ser cuando está muy superficial, puede ser cuando tengo fuga en el traqueotubo, tengo un tubo así, y el CO2 está limando y no lo lee. Pero también si esta capnografía veo cambios hemodinámicos marcados y encima se me va abajo, 0, 1, 2, para mí es uno de los motivos donde yo me indica ya no hacer más. Ya, tengo la complicación, estoy haciendo mis maniobras, masaje cardíaco, crioterapia, drogas de reversión, drogas de emergencia y la capno no me eleva, no hay intercambio gaseoso alveolar, no hay vida, así de simple. ¿Ya? Y ese es el motivo donde normalmente da la orden de ya no más, o sea, ya no me sigas con mano porque no. ¿Ya? Es una de las formas como también ya podéis decir, pucha, madre, hablar con el tropical, ¿no? Bueno, hoy día hemos hablado entonces de cosas bien básicas. Espero que la información transmitida haya quedado y que repasen, lean por favor, porque ya se nos empieza a venir ya el uso de drogas, el manejo, repasen sus vidas. Ahora me imagino que serán muy diestros, ¿ya? Entonces, con eso culminamos el día de hoy. Nos vemos en la parte práctica.